La Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a Anexo nuestro episodio 2, del día de hoy. la mitología de la Alemania nazi. Muchas gracias por acompañarme. Empiezo por disculparme por el retraso al publicar este episodio. Esta semana viajé al Museo de la Segunda Guerra Mundial en Nueva Orleans y eso requirió un día completo de ida y un día más que completo de regreso, por lo que el tiempo se acortó y para colmo, al llegar aquí descubrí que tenía problemas de computadora, lo que básicamente tomó un día adicional. En fin, gracias por su paciencia. El tema del ocultismo en la Alemania nazi ha sido sugerido algunas veces por mis oyentes. El tema a mí no me resulta atractivo, ya que soy escéptico de este tipo de prácticas y de sus resultados o verdadero poder, por lo que no me parecía relevante. Pero leyendo al respecto descubro que en realidad sí es importante y mucho. Le explico por qué. El plan de Hitler, el verdadero plan de Hitler, el cual se hubiera ejecutado si ganaban la guerra, no es un proyecto político. Hitler no planea crear el mejor sistema político del mundo o un sistema que logre superar al resto, tal como lo buscan los socialistas, por ejemplo. El proyecto de Hitler no es un proyecto nacional. El resultado de su conquista tendría implicaciones globales. Y es que el proyecto de Hitler es dirigido a los ciudadanos alemanes a los que él considera eran los representantes de la raza aria pura, es decir, de las razas blancas, la más pura, la más perfecta. Esta raza tiene el derecho y está destinada a dominar a todas las demás, empezando con las razas blancas europeas. Si tomamos como punto de referencia las acciones de Alemania contra el resto de naciones europeas en la Segunda Guerra Mundial, algunos puntos quedan claros. El primero es que la raza aria blanca pura es en realidad una categoría indefinible. Hay algunos puntos que quedan claros. Esta raza es rubia, alta, esbelta, de ojos azules o verdes y de ciertas facciones corporales y faciales que los identifican. Lo que a mí siempre me hace gracia respecto a este punto es que los líderes principales de la Alemania nazi, Hitler, Goering, Goebbels, Himmler, Heydrich, no hubieran pasado su propia evaluación contra el estándar que ellos han establecido. Pero esto, por supuesto, es insignificante para ellos, aunque esa misma evaluación le costará la vida a millones de seres humanos. En todo caso, ellos consideran que la raza blanca aria pura tiene derecho a dominar a todas las otras razas del planeta, con el plan a la larga de que ésta sea la única raza del planeta, o al menos la única raza europea, con el resto de razas globales subordinadas a ellos. Cuando los alemanes invaden el oeste de Europa, noruegos, belgas, franceses, luxemburgueses y daneses quedan bajo su mando. Estas naciones serán provincias de la Alemania nazi y sus poblaciones serán ciudadanos de segunda categoría. Pero al menos a ellos les va mejor que los europeos del este del continente. Esos, en cambio, son eslavos. Raza blanca, pero de acuerdo a las convicciones alemanas, inferior. Por lo que los eslavos están destinados, basado en las acciones en la Segunda Guerra Mundial, a ser eliminados. Para cuando esta guerra termine habrán muerto más de 32 millones de seres humanos en Polonia y en la Unión Soviética, y 3/4 partes de los muertos son civiles, lo que demuestra la crueldad de esta campaña. El exterminio de estas poblaciones era parte del plan alemán para esta zona del planeta. Este plan además incluía la supervivencia de unos cuantos millones de europeos eslavos para que se dediquen a tareas de servidumbre a los alemanes. Serán sus obreros, sus agricultores, sus siervos a cargo de tareas básicas. No se los educará y solo aprenderán lo básico para realizar las tareas asignadas. A medida que la raza aria blanca pura se multiplica, estas poblaciones irán desapareciendo. En otras palabras, era el exterminio inmediato, más el exterminio lento de centenas de millones de seres humanos, lo que les esperaba a los pobladores de esta zona de Europa. Regresando al punto de la raza aria blanca pura, el conceptito es tan inventado y difuso, a pesar de todos los intentos de intentar darle un tono científico o metódico,
que Hitler, sabiendo que vienen décadas de guerras hasta conquistarlo todo, sabe que se va a quedar sin población masculina como resultado de los muertos alemanes en batalla. Por esta razón, cuando los alemanes invaden otras naciones, incluyendo las naciones eslavas inferiores del este de Europa, se buscaban niños y niñas de rasgos arios. Si quien encontraba a estos niños consideraba que tenían facciones de arios puros, entonces esos niños y niñas eran secuestrados y enviados a la Alemania nazi para que crezcan con familias alemanas y sean germanizados. Otra evidencia más de que la definición de esta raza es arbitraria. Además, que no se le escape que si este mismo ejercicio se realizaba en el territorio alemán, entonces seguramente una parte de la población no hubiera pasado la prueba y habría que ver qué les hubieran hecho como resultado de eso. Pero este criterio aplica convenientemente cuando se quiere, donde se quiere. Una aclaración adicional. Cuando hablo de la campaña de exterminio que acabo de describir, no estoy hablando de los judíos. Esa es otra campaña de exterminio. Los judíos podían ser tan blancos y perfectos de acuerdo al criterio descrito, pero pertenecen a otra categoría, la más baja de todas, y en ese caso su aspecto no les va a servir para nada. Recuerde que la conducta de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial está limitada por el hecho de que perdieron la guerra. En otras palabras, nunca lograron hacer todo lo que les hubiera gustado hacer. ¿Cuál hubiera sido su conquista si ganaban la guerra? Solo entonces se verían sus verdaderas intenciones. Pero queda claro, basado en lo que sí hicieron durante la Segunda Guerra Mundial antes de que los detuvieron, queda claro que estaban dispuestos a someter a todos y entre los sometidos escoger a los que tendrán el privilegio de ser sus siervos y el resto serían eliminados a corto o a largo plazo. Si eso era verdad respecto a las razas blancas europeas, entonces, ¿qué le esperaba al resto de razas? Imagine por un momento que Gran Bretaña capitulaba en el inicio de la guerra. Que los alemanes, ya con Gran Bretaña derrotada, se pueden concentrar en los soviéticos, y que los japoneses ingresan al conflicto por el este de la Unión Soviética, y con este ataque desde oeste y este, son capaces de derrotar a los soviéticos, por lo que Alemania se consolida en Europa y logra, como resultado de esto, desarrollar su industria militar hasta los niveles planeados por Hitler. Sin la menor duda, en años siguientes, el plan debía ser la conquista del resto del planeta, empezando probablemente con los estadounidenses. ¿Qué le pasaba entonces a los negros, a los mestizos, a los asiáticos, a las poblaciones indígenas? Si razas blancas europeas no dieron la talla y por lo tanto eran dignas de ser esclavizadas o destruidas, entonces, ¿qué nos esperaba al resto? El plan de Hitler, por lo tanto, es un plan de genocidio o de esclavitud a un nivel global. Pero esa monstruosidad aberrante no la puede hacer Hitler solo. Va a necesitar la participación del pueblo alemán, al cual debe ir moldeando poco a poco. Hitler estaba convencido de la bondad de su plan. Su círculo más cercano también. Pero incluso la fidelidad de los subordinados directos de Hitler es insuficiente. Dada la escala de lo que están pensando hacer, es la nación la que se debe involucrar en este plan masivo. Y la pregunta entonces es, ¿cómo se convence a toda una nación para que se involucre en la campaña más grande y más gigantesca de la historia de la humanidad? El plan y la ideología creada por Hitler van contra la lógica, la historia, la ciencia y la ética. La forma de incrementar el involucramiento de un pueblo que se ha entregado entusiastamente al plan que ha creado Hitler, al que ven como su redentor, requiere por lo tanto la creación de una nueva lógica, de una nueva historia, de una nueva ciencia, de una nueva ética, que demuestran no solo que lo planteado por Hitler es correcto, sino además justo a la luz de estas disciplinas. Y es por ahí donde viene la importancia del ocultismo y tantas otras prácticas y creencias seguidas por los nazis.
algunas de las cuales describo el día de hoy. Como el componente central de este plan imaginado por los nazis es la ética, entonces hablamos del esfuerzo nazi de presentar su plan como una acción ética. El ser humano, con su tendencia hacia la espiritualidad y la necesidad de pertenencia a una causa y a un propósito mayor a uno mismo, busca respuestas no solo físicas, sino metafísicas respecto a la vida y su propósito. Hitler y sus cercanos, Hess, Goering, Himmler, Bormann, Goebbels y otros tantos, eran gente de fe, pero no de la fe cristiana o de otra religión tradicional. Eran mucho más tendientes a las prácticas oscuras y que son fácilmente adaptables a sus deseos. El nivel de involucramiento de estos personajes en este tipo de prácticas es descubierto cuando Alemania es derrotada y se logra capturar miles de documentos de todo tipo relacionado con el gobierno alemán. El autor consultado esta semana afirma que la información capturada por los aliados es tal que se elige excluirla de los juicios de Nuremberg para evitar que esta información sea utilizada para buscar el exculpamiento de los acusados por causa de demencia. La historia de Hitler en relación al ocultismo se inicia en su juventud, cuando vivía en Viena mientras soñaba con ganarse la vida como pintor. Entra en contacto con Joseph Greiner, quien le enseña prácticas mágicas que supuestamente le permiten controlar a otros o controlar incluso eventos. A este conocimiento, Hitler le añade el interés por el hipnotismo y la yoga. Cuando cumple 20 años, Hitler ya se suma a un grupo ocultista llamado Ostara, liderado por Adolfo Lanz. Este individuo crea la estructura de su grupo, que es similar a la de la Iglesia Católica, entre otras razones porque Lanz era monje, pero fue expulsado de la orden. Este señor tenía claras tendencias antisemitas. Uno de los puntos principales es que los héroes arios son la encarnación más completa de Dios y del Espíritu, y por lo tanto no deben mezclarse con otras razas. Para ser miembros de este grupo, los interesados debían ser rubios, de ojos azules, de cabeza grande y manos y pies pequeños, y comprometerse a que solo se casarán con mujeres arias puras. En su versión del libro de Génesis, la caída del ser humano se produce cuando mujeres arias tuvieron relaciones sexuales con miembros de razas de piel más oscura. Lanz abogaba por la multiplicación planificada de individuos superiores, así como por la esterilización, el trabajo forzado e incluso el asesinato de seres de raza inferior de ser necesario para preservar la pureza racial. Lanz llamaba a su enseñanza ariosofía y era basada con muchas libertades en textos de la Biblia. De acuerdo a este señor, cuando la Biblia habla de un ángel, se refiere a un individuo de raza aria pura. Las distintas razas son el resultado de la mezcla entre arios y monos, lo que es una degeneración, por lo que la raza aria pura está destinada a liderar y el resto a la larga deberán ser eliminadas. Lanz admira a Hitler y a través de su ascenso político e incluso después de su caída, se refería a Hitler como uno de sus pupilos. Ya en 1934 se refiere a él como la manifestación del futuro del nacionalsocialismo, que es el nombre del partido nazi. Incluso en 1951, años más tarde que toda esta historia termina, Lanz se jactaba de que la idea de la solución final contra los judíos, implementada por Hitler, había sido inspirada por él. Hitler y Lanz se relacionaron antes de que la documentación de Hitler reflejara sus posiciones antisemitas, pero sin duda las creencias de Lanz lo influenciaron. En 1913, Hitler conoce a Alfred Schüller y Ludwig Derlet, de ideas similares, las cuales comparten en su centro de la conciencia cósmica. En este centro se imparten enseñanzas que buscan reemplazar las estructuras políticas, sociales y religiosas con lo que llamaban la casa original del alma.
Favorecen el pensamiento intuitivo sobre el racional y animan a sus seguidores a seguir tendencias inconscientes a fin de regresar a una sociedad más natural y primitiva. Estos señores amaban entrañablemente al Imperio Romano y culpaban a cristianos y judíos por su caída. Es Schuller quien recomienda el uso de la suástica, un símbolo que no es alemán, mucho menos nazi, y que está presente en muchas naciones antiguas. Es aquí donde se inicia la fascinación de Hitler por la suástica como símbolo y también su idea de un imperio de 1000 años, tal como el Imperio Romano. Derlet, el otro miembro de este dúo, tiene convicciones igual de extremas. Él está convencido del arribo inminente del Christus Imperator Maximus. El Salvador del mundo y este Dios encarnado necesitará soldados para ejecutar su plan, y parte de este plan es la creación de una ciudad divina en la tierra. Derlet lista sus creencias en un documento que llama sus declaraciones, imitando a Martín Lutero unos siglos antes. Si usted está familiarizado con la Biblia, sabe que el señor Derlet está plagiando contenido del libro de Apocalipsis y de otros libros proféticos y dándoles un tono que favorece su posición. No le voy a decir de qué raza es este Mesías que pronto volverá, pero como ustedes son inteligentísimos seguramente ya se lo imaginan. El camino de Hitler dentro del ocultismo es largo y pasa por distintos maestros. Pero las características de estos movimientos, en especial el de Dietrich Eckart, son similares. Una fascinación por el Imperio Romano, el rechazo del cristianismo y del judaísmo como aberraciones y malinterpretaciones que causaron la caída de ese imperio. Pero también tienen una fascinación por las reliquias de estas religiones, ya que de acuerdo a ellos tienen poderes que ellos deben utilizar. Si le suma las creencias de los colaboradores de Hitler, entonces ya tiene toda una colección de creencias extrañas, las cuales se mezclan en la Alemania de Hitler. El libro utilizado esta semana provee toda la información que desee si es que le atrae este tipo de tema. Antes de continuar el episodio, tomamos una pausa. En la sección Misterios de esta guerra, el día de hoy le traigo la historia de la lanza del destino, o la lanza sagrada. Los evangelios relatan la crucifixión de Jesucristo. El relato incluye que tras pasar unas horas de la crucifixión, un centurión romano quería asegurarse de que el crucificado estaba efectivamente muerto, por lo que penetró el torso de Jesucristo con una lanza. El relato bíblico explica que de la herida salió una mezcla de agua y sangre, señal de que estaba muerto. Esa es la totalidad del relato bíblico. A partir de este punto se inicia la leyenda. De acuerdo a esta leyenda, el centurión que perforó el costado de Jesucristo se llamaba Longino y era prácticamente ciego. Pero al perforar el costado, la mezcla de sangre y agua le cae en los ojos y recupera la vista. Por alguna razón se decide que es la lanza, no la sangre, la que tiene poderes. Y resulta que sí. Y la lanza tiene poderes. Quien la posee se vuelve invencible. Entre quienes poseyeron la lanza y pudieron confirmar su poder, se encuentran Herodes el Grande, Constantino el Grande, Justiniano, Carlomagno e incluso el Papa Juan XII. Tras ser reportada en múltiples lugares a través de la historia, para el siglo XIX esta lanza se encuentra en Viena y Napoleón intenta robarla, pero no logra hacerlo. Cuando Hitler es un joven, la lanza sigue en Viena. Hitler visita la exposición y decide que un día esa lanza será suya, lo que cumple una vez que Alemania se anexa a Austria en 1938. Hitler ya posee una reliquia apetecida por los conquistadores, pero aparentemente la garantía había expirado o algo así, ya que sabemos cómo va a terminar esta historia.
Además, como tantas otras reliquias, existen varias lanzas alrededor del mundo que los poseedores afirman es la verdadera. Como nos lo mostró el Dr. Indiana Jones en la época de los años 80, los nazis estaban interesados en recuperar el Arca del Pacto, reliquia judía cuya historia se relata en el Antiguo Testamento de la Biblia. Quieren capturar el arca para aprovechar sus poderes contra sus enemigos. Como la película Los Cazadores del Arca Perdida muestra, esta reliquia tiene poderes, pero debe asegurarse de o no mirar el contenido del arca, o asegurarse de humectarse bien, ya que causa una sequedad extrema de la piel. En fin, si algún momento usted lee la historia del Arca del Pacto en el Antiguo Testamento, verá que, de acuerdo a la descripción ahí, efectivamente era un artefacto con el que había que tener muchísimo cuidado. La película de Indiana Jones está en lo correcto, al afirmar que los nazis buscaban esta arca y que lo hacían para utilizar sus poderes. En la vida real, a quien se le asignó la tarea de encontrar esta arca fue a Himmler, pero eso es otra historia. No me queda claro cuál era el propósito de estas búsquedas. ¿Era importante encontrar estos artefactos para obtener sus poderes mágicos? ¿Era por el prestigio de poseer estos artefactos? ¿O era para capturar una reliquia enemiga? Y es que con el plan que tenían los nazis para el mundo, los ideales cristianos y de buena parte de las religiones son un problema, ya que normalmente incluyen algún tipo de solidaridad hacia el prójimo, así como la alianza a un ser superior. Considero uno de los principios fundamentales del Nuevo Testamento: amarás al Señor con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Esa es una declaración de guerra contra el régimen de Adolfo Hitler. El culto a la personalidad de Hitler era abierto en Alemania, y la idea de que él era el salvador de esa nación se presentaba frontalmente, y como se mencionó, el modelo de la Biblia y de ciertas denominaciones cristianas fue copiado para hacerlo más familiar. La hostilidad de la Alemania nazi hacia el cristianismo se incrementa a medida que se consolidan en el poder y ya pueden dejar de fingir respeto por la religión cristiana, ya que en la realidad esta es la amenaza principal para la nueva moral y ética que los nazis planeaban imponer. Pero con una importante presencia católica y siendo la cuna de la reforma teológica que da origen al protestantismo, Hitler tiene que ir con cuidado para no enemistar a estos grupos, y él y sus seguidores deben esconder su hostilidad hacia la religión cristiana temporalmente. Pero el objetivo final es la transición de la creencia cristiana a la fe en el partido y sobre todo en Hitler. Es importante recordar que esta oferta no es una oferta para todos, es para los alemanes de raza pura exclusivamente. Las ceremonias, los discursos, los materiales impresos buscan lograr esa transición de la religión a los principios del partido, de las tradiciones cristianas a las alemanas y de Dios a Hitler. Esto, por supuesto, solo se completará una vez que ganen la guerra. Mientras tanto, la gente en Alemania se puede aferrar parcialmente a sus arcaicas convicciones religiosas. Hitler había concluido que todas las religiones eran falsas y que lo único que importaba era la supervivencia de la raza aria blanca superior. Un componente importante de esta idea es Hitler como el salvador de Alemania. Y si usted considera todo lo alcanzado por Hitler a nivel nacional entre 1933, cuando asciende al poder, y 1941, es decir, 8 años, todo lo alcanzado por Hitler sí parece darle validez a esta creencia de que este es un ser especial. Él está solucionando los problemas de la nación y llevándolos a un nivel que Alemania nunca había alcanzado. El pueblo alemán en su mayoría se entrega a su nuevo Mesías e ignora los atropellos que él y su pandilla están cometiendo dentro de Alemania y más tarde contra otros países. El mensaje de Hitler en sus discursos ante la nación enfatiza que Hitler está del lado de la bondad, de los valores positivos,
y está siempre listo a enfrentar a los enemigos de Alemania, de los cuales el mayor es el judío. Como Hitler sabe que tiene que trabajar con los grupos cristianos principales, en 1933 firma un convenio con el Vaticano. Este convenio busca mantener a Hitler en buenos términos con este grupo y permite al Vaticano defender a sus fieles de las prácticas abusivas de Hitler. Este convenio, por supuesto, le da validez al gobierno de Hitler también. Una vez más, una organización con poder firma un acuerdo con Hitler y los nazis en que cree estar protegiendo sus principios, mientras que Hitler ve una oportunidad para ganar tiempo hasta cuando decida traicionarlos. Algo similar ocurre con la Iglesia protestante, la cual Hitler busca atraer hasta lograr que se sumen a los programas gubernamentales de apoyo social para poco a poco ir comprometiendo sus principios. Al final, el liderazgo de estos grupos tendrá una participación decepcionante y serán incapaces de enfrentar el poder brutal que busca dominar a Alemania y al mundo. No logran enfrentar a los nazis al concentrarse en sus propios intereses, en detrimento del resto de grupos, en particular de los judíos, lo que es aprovechado por Hitler para perseguir a los judíos ante la indiferencia de estos grupos que se interesan exclusivamente en sus propios miembros. Pero sí se debe destacar a un grupo, los Testigos de Jehová, los cuales desde el principio se negaron a integrarse como lo exigían los nazis. No se sumaron al partido nazi, no enviaban a sus hijos a las reuniones de la juventud hitleriana, no decoraban sus casas con suásticas alemanas y no utilizaban el saludo nazi, entre tantas otras cosas. Esto resulta en persecución contra ellos, la cual se incrementa a medida que el poder de Hitler se incrementa. Pero este grupo, en su mayor parte, permanecen fiel a lo que han decidido. Los líderes católicos y protestantes fallan la prueba al enfrentar a Hitler mientras intentan alinearse al poder, y solo miembros individuales de estos grupos mostraron los principios fundamentales de su fe. A muchos eso les costará o el autoexilio, o la prisión, o la muerte. Los intentos de crear un cristianismo alemán son previos a la llegada de Hitler al poder. Esto no lo inventó Hitler, eso ya estaba ahí. Estos intentos tempranos no se centran directamente en la supremacía racial, aunque ya la insinúan, sino en la separación del cristianismo y el judaísmo. Lo que resulta complicado, ya que la primera parte de la Biblia, el Antiguo Testamento, es la historia del pueblo judío, y la segunda parte de la Biblia, el Nuevo Testamento, hace innumerables referencias al Antiguo Testamento, confirmando su conexión. A medida que el partido nazi crece, estos intentan incrementar su influencia y, por supuesto, encuentran afinidad con estos grupos pseudocristianos que buscan hacer esta transformación de la ideología. Hindenburg, el héroe histórico de Alemania luego de la Primera Guerra Mundial, quien tenía la posición de presidente de Alemania y por lo tanto tenía el verdadero poder, muere en 1934. Hitler aprovecha ese evento y consolida su posición canciller, por lo que ha hecho en realidad es se ha declarado dictador vitalicio de Alemania y la mayor parte de la población alemana no tiene problema con esto. Ya sin la incomodidad de encontrarse en una posición de fácil remoción, ahora Hitler puede abiertamente antagonizar con los que se oponen, entre los cuales destaca la Iglesia cristiana. Quienes se opongan deberán prepararse para ser perseguidos. Principios como amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo son intolerables. Debes amar a Alemania, a tu raza y a tu partido sobre todas las cosas. Y tu prójimo es otro ario blanco puro, nadie más. Martin Bormann, secretario directo de Hitler, explicaba esto mejor en 1941, cuando Alemania ya está en plena guerra. Cualquier influencia que restrinja o dañe al liderazgo de la gente, expresado a través del Führer y del partido nazi, debe ser eliminada.
Nunca más se debe permitir a las iglesias influenciar al liderazgo. Este vínculo debe ser roto completa y permanentemente. Solo entonces la supervivencia de la nación y del Reich están aseguradas. Los nazis crean la Iglesia Evangélica Alemana, fundada con apoyo gubernamental y que incluye el requisito de que para ser miembro de este grupo de fe hay que tener buena sangre alemana. Poco a poco, líderes con antecedentes judíos, aquellos que se casan con miembros de razas impuras o judíos convertidos al cristianismo, son expulsados del grupo. Por el lado católico, también existe tensión, ya que los católicos se resisten a aceptar la exigencia del gobierno nazi de que Hitler tenía más influencia que el Papa. Al final, el liderazgo católico permanecerá en silencio a medida que los abusos de los nazis se vuelven conocidos y son obispos o sacerdotes individuales quienes se niegan a permanecer callados. Los líderes cristianos, tanto católicos como protestantes, que alzan su voz contra Hitler y el nazismo, son poco a poco aislados, algunos aprisionados e incluso asesinados. Para el momento que se dan cuenta en el problema en que se encuentran ya es tarde, y estos grupos cristianos o han contaminado sus valores, o han ignorado los actos criminales nazis, o simplemente han abandonado su fe en nombre del Führer Mesías que rescataría a Alemania. El pueblo alemán al final no tuvo la necesidad de plantearse las demandas verdaderas de su liderazgo bajo Adolfo Hitler, ya que las naciones aliadas derrotan a la Alemania nazi. Pero el ejemplo de lo ocurrido en Alemania debe ser una advertencia para cualquier nación. Cuando un líder, por carismático o exitoso que sea, exige el compromiso de los valores fundamentales, es la obligación de la gente decente de cualquier religión o sin religión oponerse a ese líder, sin importar su éxito o carisma. Hitler estaba convencido de la existencia del poder del mundo oculto, el cual podía darle a él lo que aspiraba. El autor William Shirer, corresponsal estadounidense en Alemania a partir de 1934 y corresponsal de asuntos europeos por muchos años, escribe el libro Ascenso y caída del Tercer Reich en 1960. Este libro se basa no solo en su experiencia como corresponsal, sino en los miles de documentos que los aliados capturan luego de la caída de la Alemania nazi. Con esta combinación de información escribe el libro mencionado, que 60 años más tarde sigue siendo considerado una autoridad respecto a la Alemania nazi. Sin la menor duda, le recomiendo este libro con una breve advertencia. William Shirer, como esto lo escribió en 1960, él tuvo la oportunidad de conversar con los comandantes alemanes sobrevivientes y suele citar a estos señores que sobrevivieron la guerra. Yo, basado en lo escrito por historiadores respetables, considero lo escrito por los comandantes alemanes sobrevivientes como poco o nada válido. Simplemente buscaban excusarse personalmente culpando de todo a Hitler y eso es vergonzoso. Ellos fueron parte integral de lo ocurrido y debieron pagar las consecuencias, pero se libraron de hacerlo. Lo que estos señores relatan puede ser fácilmente considerado una fábula. En fin, lo escrito por Shirer, sobre todo lo sustentado en documentación, es muy respetable, ya que se basa, como lo dije, en los documentos recuperados tras la derrota. Es decir, esta es la admisión por escrito de los acusados. En el libro previamente mencionado, Shirer destaca un documento rescatado de los archivos de Himmler. Es el horóscopo de Hitler, el cual, de acuerdo al documento, fue escrito en enero 30 de 1933, el día que Hitler asciende al poder. El horóscopo de Hitler predice que habrá una guerra en 1939. Si este documento fue escrito cuando se dice que se escribió, entonces esa es una predicción correcta, hecha 6 años antes del evento. El horóscopo de Hitler habla de victorias hasta 1941.
Otra predicción correcta. Derrotas a partir de esa fecha. También es correcto. El horóscopo afirma que las derrotas continuarán hasta mediados del año 1945, con las peores derrotas ocurriendo en abril de ese año, como efectivamente está sucediendo para el momento de esa lectura. De acuerdo al horóscopo, se producirá entonces una breve pausa, pero la lucha de la Alemania nazi continuará hasta 1948, cuando la fortuna de Alemania cambiará. En referencia a esta pausa mencionada, sorprendentemente, a mediados de abril de 1945, el presidente Franklin Roosevelt estadounidense muere repentinamente. Es decir, si usted es Hitler y está leyendo esto en 1945, no puede menos que estar totalmente impresionado con el horóscopo. Y este horóscopo predice, de acuerdo a esas fechas, que todavía quedan aproximadamente 3 años de lucha, pero que al final la Alemania nazi ganará. Como sabemos hoy, las cosas no ocurrirán así, pero Adolfo Hitler va a su tumba abrazando su fe en lo oculto hasta el último momento, y el pueblo alemán y el mundo se libra de presenciar la locura demencial del Mesías alemán si sus planes se hubieran cumplido. Cierro aquí el episodio. En 3 semanas publico el siguiente anexo. Esta vez hablo de lo que ocurre a los alemanes que han poblado los territorios ocupados una vez que Alemania pierde la guerra. Esta es una historia de dolor y muerte de la que pocas veces se habla. Mi nombre es Jorge Rodríguez. Gracias por acompañarme. Para información adicional respecto a este episodio, las notas de este podcast, que incluyen la narración de este episodio, así como acceso a resúmenes, videos, documentales y materiales adicionales gratuitos disponibles en el Internet, por favor vaya a Amazon y busque el libro La Segunda Guerra Mundial, Eventos, Personajes, Tecnología. Al comprar estas notas, me ayuda y me apoya financieramente. Puede encontrar información adicional en mi página web, lasegundagm.com. Muchas gracias.